9 de la mañana, 10 minutos. Saludamos al candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro. Doctor Petro, bienvenido a RCN Mundo. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, señor, bien. Siendo las 9:10 de la mañana, le quiero preguntar, ¿hay debate? ¿Usted cree que hay debate presidencial en las próximas horas con el ingeniero Rodolfo Hernández? Ayer se cumplió el plazo del juez y no llegaron. Eso no significa que entonces no se haga un debate hoy. Yo estoy listo, aquí estoy en Bogotá, donde me diga, con quien me diga, con las materias que quiera incluso, solo agregaría corrupción y listo. Estoy aquí disponible. Si me dice que es en Bucaramanga, allá donde crié mi primer hijo, allá voy. Estoy listo. Es decir, doctor Petro, en la carta que se conoció ayer temprano del ingeniero Rodolfo Hernández, ayer o antes de ayer tal vez, con las condiciones y las solicitudes que él planteó para la realización del debate, ¿no encuentra usted mayor reparo, sobre todo en temas, en el temario como tal, sino que usted añadiría el de la corrupción, si le entendemos bien? Sí, y reparo no es que no tenga, obviamente, así no se hacen los debates, pero da la oportunidad a la ciudadanía de escuchar los planteamientos del contrincante y los míos y ponerlos en debate. Entonces, aún bajo sus condiciones, estoy listo. Esta mañana, aquí en RCN Mundo, Óscar Hernández, que es el jefe político, el jefe de debate de Rodolfo Hernández, nos dijo que están esperando desde esa campaña que se responda en las mismas condiciones en las cuales Rodolfo Hernández hizo su manera o planteó la manera de debate, que se responda desde la campaña suya en esa misma manera. Insisto, él hacía alusión a una carta. ¿Está usted dispuesto a hacerlo de esa manera, como una carta planteando sus puntos? Yo ya respondí con otra carta en el día de ayer. Es que dejen de ponerle trampas a ese asunto. Le dije, bueno, si esas son sus condiciones, se las acepto. Listo, estoy listo. Ahora, doctor Petro, a estas alturas y con la incertidumbre que hay frente a la realización de este debate, ¿considera usted que este encuentro entre Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández es crucial cuando la campaña ha sido tan larga, cuando ha habido varios debates, muchos debates? ¿Por qué es tan particularmente importante o crucial a la luz de lo que usted ha analizado? No ha querido hacer debate. Toda la segunda vuelta la hemos pasado sin la posibilidad de un debate, porque no va a tener derecho la ciudadanía de conocer en debate a sus candidatos. Doctor Petro, otro de los puntos que ha generado polémica en las últimas horas a raíz de esa solicitud que ha hecho Rodolfo Hernández tiene que ver con el nombre de un grupo de periodistas. Mucho se ha comentado, mucho se ha criticado, y a eso también hay que sumarle el elemento de lo que se conoció en las últimas horas previo a la carta de Rodolfo Hernández, con unos videos que salieron donde se veía a su esposa, la señora Verónica Alcocer, hablando sobre las periodistas mujeres del país. ¿Usted cree, sinceramente, que le debe una disculpa a las mujeres en general en Colombia por lo sucedido? Primero, ya dio sus disculpas. Segundo, pues yo nunca me atrevería en un debate, nunca lo he hecho, nunca vi que alguien lo hiciera. No sé cuántos debates, más de 20 de este tipo de debates presidenciales. Nunca vi que alguien lo hiciera, que se quisiera imponer desde el que va a debatir las personas que van a guiar el debate, los periodistas, las periodistas. Pero, digamos, yo también le acepto esas condiciones. No hay ningún problema. Señor Petro, de 20 debates que se hicieron entre el 14 de marzo y el 27 de mayo, usted fue a 5. Asistió al 25%, 3 de ellos, los últimos, y el primero. De esos mismos 20, a Rodolfo Hernández lo invitaron a 17 y estuvo en 6, el 35%. Lo que está claro es que el que menos ha asistido a los debates es usted,
no solamente en relación con Rodolfo Hernández, sino también con los otros que fueron candidatos hasta la primera vuelta, y qué oportunidades de debatir si ha habido. ¿Usted cree que la decisión de los magistrados tenía una connotación de carácter político? Mira, yo entiendo, digamos, las líneas editoriales, etcétera, etcétera. Usted pone unas fechas, que las respeto, pues ponga otras y lea las cuentas al revés. Porque yo estoy en campaña desde hace 7 meses. Y en 7 meses yo no he hecho esas cuentas, no me pongo en esa tarea, pero solo calculando, de lo que recuerda mi memoria, he estado en más de 13 debates presidenciales. Y no tengo ningún temor a ir a otro. Y en segunda vuelta no ha habido ninguno, que debería poner usted esas cuentas. ¿Por qué no ha habido ninguno? Porque mi contrincante no ha querido ir. ¿Por qué mi contrincante no quiere ir a debates? Esa es una pregunta cuya respuesta se las dejo a la ciudadanía. ¿Por qué le saca la maleta a ir a un debate conmigo? Igual que Duque lo hizo en el 2018. Yo me quedé solo allá en el canal público, recuerdo, esperándolo, y no llegó. ¿Por qué ese temor a asistir a un debate cara a cara para debatir lo que se pretende va a ser Colombia en los próximos 4 años, frente y mirando en cierta forma a los ojos de la ciudadanía colombiana? ¿Por qué? Señor Petro, pero lo mismo decían de usted antes de la primera vuelta. Los contrincantes suyos decían que usted no quería asistir a esos debates, y efectivamente solamente asistió a uno en ese periodo. Digamos, el argumento podría ser usarse en la misma dirección. Si quiere le hago la lista. Primer debate de semana. Asistió a 5 de 20. A 5 de 20. No, porque usted pone entre los 20 con una intención allí determinada, que es concluir con su pregunta lo que ha concluido, los debates de los gremios, los debates de las universidades. Yo he ido a unos, a otros no. ¿Por qué no he ido a algunos? Pues porque tenía manifestaciones, porque tenía mi encuentro con la población, una agenda, una estrategia de agenda que tenía que ver en ese momento con relacionarme con la población a través de la plaza pública, que terminó relativamente difícil, porque empezaron las amenazas. Terminamos fue con una cortina de blindados entre la población y yo suspendí eso por ese hecho. Ahora trato de vivir en las casas de la gente que tiene más necesidades en las regiones. Ayer estuve durmiendo en la casa de un campesino cafetero en Anserma. Después fui a ver las tilapias y las formas de producción y los problemas concretos de la piscicultura de tilapias en el Huila. Lo he hecho con pescadores en el río Magdalena, con personas muy marginadas en Quibdó, con las personas que cultivan caña panelera y en el Trapiche y en el sur de Santander, etcétera. Esa actividad, obviamente, si tú me pones un debate ahí en medio sin avisarme, o con muy poco tiempo, pues no puedo suspenderla. Eso le ha pasado a todos los candidatos. Pero en todos los candidatos, más de 40 que llegué a conocer en estos 7 meses, en ninguno en realidad vi una actitud de negarse a los debates, ni yo, porque en los debates a mí me va bien. Es sobre esa tesis de que a mí me va bien en los debates que mi contrincante construyó la estrategia de no ir a debate conmigo. Ustedes quieren que eso no pase así tan visible. Pues bueno, eso es la opinión de ustedes. Lo cierto es que aquí estoy listo al debate con el señor Rodolfo, y él está sacando la maleta al debate. ¿Por qué? Se los dejo a ustedes como interrogante y a la ciudadanía como un interrogante. No se merece el pueblo colombiano votar sin saber por quién exactamente es que van a votar y qué exactamente es que está proponiendo. Le voy a poner un ejemplo que hubiera sido parte del debate.
si es que él no lo acepta en el día de hoy o de mañana. Sería hoy, ¿no? Hoy no tendríamos más opción. Esa propuesta de subirle el impuesto 10% a las ventas y cambiarlo por el impuesto del 19 al IVA. ¿Qué significa eso? Yo les propongo que lo analicemos, ya que no podemos de cara a cara. El impuesto al IVA es al valor agregado, es decir, a una parte del valor del producto. El impuesto a las ventas es a todo el valor del producto. Un 19% de una parte del valor del producto, que se llama valor agregado, es menos que el 10% a todo el valor del producto. ¿Qué significa eso? Que la propuesta tributaria del señor Hernández va a elevarle los impuestos a la comida en un momento en que el hambre está creciendo en el país. ¿Podemos debatir eso o no podemos debatir eso? Hay temor a debatir eso, que lo que está proponiendo el señor Hernández es ni más ni menos lo mismo que ya intentó hacer Carrasquilla hace más de un año y que desató en Colombia. No hay otro camino diferente como el que yo propongo, por ejemplo, y es que para llenar ese hueco que dejó en las finanzas públicas el gobierno de Duque, acudamos es a ponerle los impuestos a la capa más rica de la población, que puede pagarlos porque se los han disminuido, simplemente recuperar lo que había antes de la reforma tributaria del 2019 y no ponerle los impuestos a la comida a la gente. Debatamos eso. O debatamos, por ejemplo, y mire lo que le voy a decir, más que Álvaro Uribe, quien está apoyando a Rodolfo es el gobierno de Duque. Duque desesperadamente está apoyando la candidatura de Rodolfo porque ha encontrado que es allí donde puede continuar su gobierno. ¿Se puede debatir eso o no se puede debatir eso? ¿Qué significa un continuismo del gobierno de Duque a través del próximo gobierno, que entre otras no sería de Rodolfo, sino de su vicepresidenta, porque Rodolfo quedaría suspendido por estar ya llamado a juicio por los jueces de la República, que en este caso, siendo presidente, sería por la Corte Suprema de Justicia, que, según la norma, no puede tener un presidente en ejercicio de funciones, sino que se decreta automáticamente su suspensión. ¿Se puede debatir eso? ¿Hay alguna mentira que ustedes me puedan decir que estoy dañando, digamos, la verdad, cuando afirmamos que una vez una persona pasa la etapa de juicio, ya no de investigación en la fiscalía, si llega a tener la condición de presidente, no puede ejercer el cargo? Y que entonces la estrategia consiste en que sea la vicepresidenta, que casi nadie conoce, la presidenta de Colombia, y el gobierno de Duque esté detrás para hacer de eso la continuidad de su gobierno. A mí me parece que la ciudadanía debe conocer eso en materia. No me voy a referir a otros videos escabrosos que acaban de salir. Lo que sí demandaría es a la empresa de Pfizer, con la cual el Estado colombiano tiene un contrato de compra de vacunas, que es confidencial por decisión de Pfizer, que me explique al mundo y a mí, si llego a ser presidente de Colombia, por qué sus ejecutivos del área andina estaban en una bacanal con el otro candidato. ¿Qué era lo que estaban cuadrando? ¿Por qué financiaron eso? ¿Cuál es la transparencia del contrato para la vacunación en Colombia? ¿Cuáles sus intenciones? Como presidente de Colombia, si lo soy, a partir del domingo, yo le pido a la empresa Pfizer una explicación al país de qué era lo que estaban haciendo en esa bacanal de lujo con el otro candidato presidencial. Candidato,
¿Cómo está? Lo saluda Carla Arcila desde las calles de Bucaramanga. Así como usted está listo para el debate, aquí los periodistas también estamos listos para cubrir si se va a dar o no ese encuentro. Pero de todas maneras, como dice usted, aquí están abiertos los micrófonos de RCN Radio para debatir y para que usted exponga sus puntos. Quería preguntarle, estamos a 2 días de las elecciones. Los colombianos van a elegir un nuevo presidente. Hay alertas por organismos de seguridad y amenazas de grupos radicales, y no es un secreto que algunos integrantes de primera línea han hecho actos violentos y ahora han efectuado algunas amenazas de no aceptar los resultados y que si usted no gana, pues quieren quemarlo todo y quieren acabar con todo, como se hizo en algún momento por parte de algunos grupos radicales. ¿Cuál es el mensaje suyo a 2 días de las elecciones como candidato que usted envía a esos grupos que quieren desestabilizar el domingo? Y 2, ¿aceptaría usted los resultados en caso de que no les sean favorables? Primero, yo no trato así a los jóvenes de Colombia. Segundo, de lo que he escuchado son voces del gobierno de Duque causando miedo y poniendo presos jóvenes, como lo ha hecho durante el último año. Más de 3.500 jóvenes presos que tienen los jueces que liberar porque son detenciones arbitrarias, es decir, mentirosas. Parte de la prensa se dedica a irradiar ese miedo. Lo que yo les puedo decir es que habrá absoluta calma y tranquilidad de nuestra parte. Que convocamos es contra el miedo a la población. El miedo solo le sirve a las candidaturas que quieren perpetuarse en el poder. Ellos saben que en tranquilidad pierden las elecciones. Ellos saben ya cuáles son las encuestas, que hoy no se pueden publicar. No tienen sino unas últimas opciones: generar un ambiente de miedo a través de los medios de comunicación y el fraude. Nosotros, con mucha tranquilidad, porque toda la población colombiana que nos sigue mañana, mayoritaria ya en toda Colombia, va a conservar la calma, vamos a cuidar los votos, a vigilar, a sacarle las fotos a los famosos formularios C14 de las mesas, a confrontar esa información con la que publica la registraduría en todas partes del país. Háganlo, cuidemos los votos en tranquilidad. Si hay distancias protuberantes entre lo que informa la registraduría y la realidad de las mesas, usaremos los mecanismos jurídicos que la ley nos permite para defender el voto popular. No va a haber ningún tipo de intranquilidad de parte nuestra. Aquí, con alegría, con paz, con la paz que será la paz de Colombia cuando seamos gobierno, demostraremos que los únicos que pueden gobernar, si quieren continuar el gobierno de Duque, son aquellos que solo usan el miedo y la mentira para construir sus electorados. Y en ese mismo sentido, doctor Gustavo Petro, para que haya claridad del asunto, ¿bajo qué condiciones eventualmente, si es que las hay, aceptaría usted el resultado electoral? Se lo pregunto de otra manera. Ayer circuló un video del candidato Hernández, ¿verdad?, en una conversación en donde dijo que 6 de la tarde, 7 de la noche, apenas se conocieran los resultados, los aceptaban sin atenuantes. ¿Usted tiene atenuantes para la aceptación de los resultados? Claro, que sea el voto popular el que se exprese. Ustedes no me pueden poner a aceptar, porque ya nos pasó. ¿Qué tal que hubiéramos aceptado los datos que daba la registraduría en las elecciones de marzo? Nos quitan 700,000 votos. Ustedes no pueden sujetar. Doctor Petro, creo que tiene el teléfono pegado, muy pegado a la cara, y está sonando los botones, el teclado. Doctor Petro, ¿si nos escucha? Le repito. Sí, señor. Gracias. Sí, le estoy escuchando. Gracias. Le repito. El 13 de marzo exactamente, la registraduría dio unos datos.
De acuerdo a la presión que hemos tenido de parte del gobierno nacional y del registrador diciendo que las aceptemos, entonces hubiéramos perdido 700.000 votos, que nos quitaron en el preconteo. Nosotros no hicimos eso, nosotros tenemos unos sistemas de controles. Le dijimos al país en el momento en que detectamos en 26.000 mesas el fraude, o el principio del fraude, y usamos los mecanismos legales, que fue que los jueces miraran los votos de la mesa y se recuperaron 700.000 votos. Entonces esa experiencia nos lleva a que vamos a hacer lo mismo ahora. La registraduría va a dar algunos datos, pero nosotros tenemos unos mecanismos de control, contrastamos. Si están acertados con lo que nosotros tenemos, lo decimos públicamente, esos son los resultados. O si hay, como pasó el 13 de marzo, una distancia abruptamente diferente, entonces lo decimos públicamente a la opinión pública. Yo sé que Rodolfo está muy tranquilo porque es que la registraduría es muy amiga de Rodolfo, pero nosotros no. Nosotros hemos demandado la veeduría, la auditoría técnica del software con que se cuentan los votos, como lo ordena la ley y el mandato judicial a través del Consejo de Estado, y no nos lo permitieron. No quisieron. Se burlaron de la ley, se burlaron de la sentencia judicial. El registrador desacató la sentencia judicial. Ordenó la justicia que el software fuera del Estado, y lo que hizo fue alquilar un software privado que es el mismo que se usa durante los últimos 20 años. Ordenó la justicia que ese software no se usara porque es fraudulento y lo que están usando es ese software. Y ordenó la justicia que cualquier ciudadano, grupo político, etcétera, pudiera auditar técnicamente, es decir, mirar los algoritmos y los códigos del software, y no lo impidieron. Entonces, nosotros vamos a estar atentos y le pedimos a toda la ciudadanía cuidar los votos, salir masivamente. El mejor antídoto contra el fraude es votar con decisión y masivamente. Que no hay transporte, nos tocó caminar, hacer la vaca para tratar de pagar una lancha, ya veremos cómo logramos equiparar las cargas. Nos tocó movernos, salir masivamente para lograr evitar cualquier tipo de fraude. Estamos listos, y el registrador debe saberlo, para controlar. Esa es nuestra función constitucional. Cuidaremos del voto. Si hay distancias abruptas, no llamaremos la gente a ningún tipo de confrontación ni nada por el estilo. Llamaremos a los jueces a que repongan el veredicto popular. Doctor Petro, el día de hoy, desde el Gobierno Nacional, se ha oficializado el Comité de Empalme y lo encabeza el actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Eventualmente, si usted llegara a la presidencia el próximo domingo, ¿cómo va a ser el proceso de empalme? ¿Cómo lo va a encarar y quiénes estarían al frente? Igual, pues yo ya tengo esa experiencia. Igual se configura un equipo que debe ir entidad por entidad. Es dispendioso. El Estado colombiano tiene muchas entidades. Recibe el informe de la gente que ha designado el presidente actual y se entrega un informe al presidente electo. Ese es, digamos, básicamente la actividad del empalme, es mirar la radiografía de cada institución tal como la va a dejar el actual presidente. Ellos por eso configuran ese equipo para hacer esa labor, y nosotros configuramos otro que recibe los informes, mira, pregunta, etcétera, y le presenta un informe completo al presidente electo. Candidato, usted hablaba del tema de la auditoría, de la registraduría. Desde la registraduría nos dijeron que desde el año pasado se le dijo a su campaña que podía acreditar los auditores para los software electorales y que incluso, según la información que tenemos, ustedes tienen 7 auditores. ¿Eso no es verdad? Eso es verdad, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que he dicho?
Acreditar es que les decimos quiénes son. Porque usted dijo que no han podido dejarlos hacer la acreditación de los software. No, señora, es que ojo con lo que dice, señora periodista. No te quiero poner en aprietos, pero es que una cosa es acreditar y otra cosa es hacer la auditoría técnica. Acreditar es un tema formal. Bueno, estos son los nombres, los otros lo reciben. De Pero acuerdo, ¿qué es lo que van a usted tiene hacer? razón. Usted tiene Lo que razón, van- candidato. Ajá. La pregunta es, ¿no le han dejado hacer la auditoría a las elecciones del 13 de marzo y primera vuelta, o eso es pensado a lo que viene? Ninguna. La auditoría debe hacerse un mes antes de elecciones y durante un mes para poder verificar 20 millones de líneas matemáticas, que es el lenguaje del software, y donde está pues el código fuente, eso se llama así técnicamente. Ni en las de marzo, ni en la de primera vuelta, ni ahora se ha permitido hacer esa auditoría técnica. 9:35. Doctor Gustavo Petro, a 2 días, a menos ya de 48 horas de que llegue el domingo, el día de las elecciones, y revisando un poco lo que sucedió en las últimas semanas, específicamente con lo que la revista Semana ha llamado los Petrovideos, ¿hasta dónde eso puede cambiar lo que usted ha venido trabajando? Y más allá, ¿hasta dónde todo eso que salió a flote usted lo comparte o lo rechaza? Esa circunstancia tiene dos consecuencias. La primera, lo que hay ahí en evidencia, y no es culpa de la revista, es una interferencia de las comunicaciones privadas de un movimiento político que es Colombia Humana. Lo que hicieron, y ya tenemos el informe de los expertos, porque pusimos una comisión de estas personas a examinar qué había pasado, es que interfirieron el software de la plataforma Colombia Humana Zoom, de tal manera que cualquier reunión que se hiciera a través de esa plataforma, que son siempre reuniones virtuales o con personas, digamos, lejanas, por eso se usa Zoom, interfirieron todas y las grabaron todas. La tesis de que es al que nosotros hubiéramos tenido una especie de archivo de grabaciones y alguien la hubiera sacado y se lo hubiera entregado a la revista no es cierta, eso es una mentira. Es una mentira que encubre la realidad de lo que pasó. La realidad de lo que pasó es que las comunicaciones alrededor de la plataforma Zoom Colombia Humana fueron intervenidas desde hace 7 meses de manera permanente por un organismo que tiene que ser muy poderoso, no es un simple hacker, porque eso implica mucho dinero y eso implica permanencia profesional para estar pendiente de cada vez que la plataforma se abría para interferirla. Es una interferencia de comunicaciones, eso es un crimen. Y es un crimen de una dimensión enorme. Eso se llama Watergate, si lo quieren comparar con algo parecido en el mundo. Ahora, lo que le pedimos a la revista, a la cual le entregan todo ese trabajo de interferencia de comunicaciones, es que la publicara completa. Todo, sin ningún problema. Esa fue nuestra solicitud, incluso nuestro derecho. Y no que la revista se abrogara el derecho de editar las comunicaciones. Es lo que ha pasado. Muchas de esas cosas que han salido, fíjate que nunca mi voz, nunca yo, o sea, ustedes dicen Petrovideos y yo apenas si aparezco en alguno y en ninguno hablo. Tienen decenas de horas de grabaciones con mi voz, con mi imagen, pero no encontraron nada que pudieran mostrarle al público para hacerme daño. En 7 meses de interferencia. Todo eso que le dicen a la gente a través de los medios de comunicación o a través de las redes, que es que voy a expropiar, que es que me va a mantener en el poder, que es que quemo iglesias, que es que voy a volver a Colombia como Venezuela. Eso, se han tirado miles de millones de pesos en WhatsApp, en el Facebook, en las redes, a través de los periodistas, para tratar de que esa opinión quede en la cabeza de la gente. Y tienen 7 horas de grabaciones internas
conmigo ahí en la mayoría, y no pueden sacar una sola grabación que diga que eso es cierto. Ni una, ni 10 segundos, ni 5. Es decir, que han montado una campaña sobre la base de la mentira y el miedo, sin ningún asidero real. Ahí era que tuvieran ya todas las pruebas. ¿Por qué razón no sacaron nada? Yo sí veo videos en otro lado en este momento que me sorprenden, pero eso no será noticia para ustedes. La noticia es las ediciones que han hecho de conversaciones que pueden tener, porque son conversaciones privadas, pueden tener ahí hasta locura, si se quiere, de algunos de los intervinientes. Nunca las decisiones mías. ¿Por qué no sacan las decisiones mías? ¿Por qué no sacan lo que yo digo? Porque no tiene nada de malo, y entonces a la revista no le conviene mostrar un Petro decente que no dice groserías y que tiene sus principios éticos bien afincados y que es un demócrata, porque ellos están ayudando a la otra campaña, punto. Después de la campaña, la investigación, que no es sobre la revista, sino sobre cómo interfirieron a la plataforma, eso no tiene que ver con la revista, pues saldrá a la luz pública. Pues nosotros seremos los primeros interesados en que se sepa cómo pudieron interferirle las comunicaciones a un movimiento político legal que está cobijado en sus derechos fundamentales políticos por la Constitución de Colombia. Candidato, claro que para nosotros todo lo que suceda con las campañas es noticia. De hecho, estamos aquí buscando al candidato Rodolfo Hernández para pedirle su reacción por esos videos que se conocieron. Pero más allá de eso, usted ya nombraba algunas de las situaciones que le preocupan a algunos votantes, incluso que sus contradictores aprovechan para atacarlo. ¿Qué le dice usted a esos votantes hoy, 2 días antes de estas elecciones, que creen eso, que temen eso y que además temen el tema del pacto de la picota, que vieron a su hermano en la cárcel, hablando del tema del perdón social, que usted lo ha explicado? ¿Qué les dice usted a estos votantes hoy, 2 días antes? Mi hermano no está hablando de ningún perdón social. Estaba con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Intereclesial significa una conjunción de iglesias, la iglesia noruega y la iglesia católica alemana. ¿Qué estaba haciendo la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz? Lo que ha hecho desde hace 20 años. Mi hermano trabaja para ellos. Yo les advertí que no llevaran a mi hermano a ninguna actividad porque su apellido pues ya lo ponía en otra condición. ¿Qué es lo que hacen? Tratar de evitar que maten líderes sociales. ¿Cómo lo hacen? Van a las regiones de mucho conflicto, hablan con todos los actores del conflicto en la región e intentan que no hayan muertos. Lo hacen también en las cárceles con la misma finalidad, salvar vidas humanas. Lo vienen haciendo hace 20 años, y desde hace 20 años la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz se ha ganado varios premios internacionales por esa labor humanitaria. Mi hermano trabaja ahí porque es su fuente de ingresos, la única que tiene, y porque le interesa el tema, y se ha especializado en ese tema. Él es biólogo, estudió biología, no pudo graduarse, entre otras, porque lo expulsaron de la Universidad Nacional por el apellido, y no pudo terminar su carrera y se lo perjudicó porque tiene una vocación de científico. No es propiamente un político, usted nunca lo han visto en lides. A veces quiso meterse en su pueblo, que se llama Cajica, pero marginalmente. Y en su actividad humanitaria, pues fue grabado por los mismos que interfirieron las comunicaciones de la plataforma de Colombia Humana y presentado, y parte, digamos, de esos episodios se traslucen en los videos. Se quiso presentar como, y esa fue la noticia, así fue presentada, como si estuviera yendo a hablar con presos para cambiar beneficios jurídicos por votos. Presos que ya no tienen ni un voto, y muchos de los cuales yo puse presos,
a través de mi denuncia pública. Pero así fue como quiso golpearse la campaña a través de los medios. Esa fue la noticia, nosotros nos defendimos. La noticia tuvo una falla, no sabían que era la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Es una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas del mundo, auspiciada por Amnistía Internacional. Y entonces la realidad es que casi que hay una protesta mundial por lo que estaba aconteciendo en Colombia. Y yo creo que la verdad se tradujo porque entrevistaron a los mismos presos. Ustedes mismos fueron allá a las cárceles y todo lo que sacaron en entrevistas, etcétera, era que estábamos nosotros diciendo la verdad. Doctor Petro, usted ha hablado a propósito de los denominados petrovideos, de la forma como se obtuvieron o se conocieron, ¿verdad? Que después de la campaña presidencial se conocerá la verdad de cómo se produjo esa interceptación. Pero quisiera preguntarle por el fondo de los mismos, no por la forma, las cosas que allí aparecen, por ejemplo, la estrategia del señor Guanúmen, cuando habla de que al candidato Federico Gutiérrez hay que hacerlo aparecer como un depravado si es necesario, que si es necesario hay que crear noticias falsas, y está allí, digamos que es algo que uno escucha y obviamente le genera alguna reflexión. A usted el fondo, no la forma, ¿qué reflexión le ha generado? ¿Tiene algo para objetar, algo para arrepentirse o definitivamente nada de lo que aparece allí es malo o despreciable? Mira, yo conozco a Guanúmen. Entonces la revista lo presenta como el encargado de las comunicaciones. El encargado de las comunicaciones de Colombia, de mi campaña, todo el tema de la comunicación social, que es casi lo esencial de cualquier campaña electoral, es Antonio Gutiérrez Rubí. La primera pregunta que en la prensa seria debería hacerse es por qué presentan a Guanúmen como el responsable si el responsable es otro. Y entonces, si se hiciera la investigación adecuada, encontrarían que Guanúmen es un militante de base como cualquier otro, que expresa sus opiniones como cualquier otro, y que los que toman las decisiones estratégicas de comunicaciones son otros, a los cuales ahí sí nos sacan en los videos porque también los tienen, pero no los sacan porque ellos están dando las instrucciones adecuadas. Ahora, cuando usted ve el de Guanúmen, por ejemplo, ese tema de que 5 noticias falsas, ¿cierto? Entonces, ustedes lo interpretan porque así recortaron el video solo para que él dijera esa frase. Entonces, ustedes lo interpretan como que él está diciéndole a la gente que saquen 5 noticias falsas. Y lo que él, si se escucha el video completo, que no lo permite la revista por nada del mundo, lo que él está diciendo es que la gente coja 5 noticias falsas contra nosotros y las contraargumente en las redes, evidencie la falsedad. Mire cómo cambia una circunstancia a la otra. Es que los que estamos recibiendo la noticia falsa somos nosotros. Acaban de hacer un estudio global de Big Data y el 65% de la información contraria va contra mí. Entonces lo que está haciendo Guanúmen es tratar de defenderse de esa oleada de noticias falsas que nos construyen, como que vamos a quemar iglesias, como que hacemos ritos satánicos, como que vamos a expropiarle los taxis a los taxistas, como que le vamos a quitar las pensiones a los pensionales. Todo eso, en este momento, solo con decir estas frases, ya hay gente que las edita. Y entonces, en lugar de poner este contexto, que es mi crítica, por ejemplo, saca el pedacito que dice, vamos a quitarle las pensiones a los pensionados, que es la mentira que han hecho contra nosotros, pero la colocan en mi boca. Podrían hacerlo fácilmente, solo sacan el pedacito, lo meten en WhatsApp y le llega a 3 millones de personas. Y muchas de ellas creen que yo dije que hay que quitarle las pensiones a los pensionados, cuando lo que yo estoy aquí mencionando delante de ustedes y de los oyentes
es que esas son las mentiras que construyen contra nosotros. Exactamente eso le pasó a Guanúmen. Él está solicitando a los activistas de redes que cojan 5 noticias falsas contra nosotros y las evidencien en redes. Y ustedes, al tener solo un pedazo de la grabación, entonces creen que él está diciendo que hay que hacer 5 noticias falsas contra algún tipo de candidato, que no es lo que dijo. Candidato, importante las precisiones que usted hace, pero quiero que termine con la pregunta que yo le hacía y es, a 2 días de las elecciones, se la voy a cambiar, mejor dicho. ¿Por qué deben votar por usted el domingo, candidato Gustavo Petro? Mira, la sociedad colombiana llega a un nivel de crisis. Venía, pero digamos, hoy estamos a un nivel bastante profundo de una crisis. Vimos todo lo que pasó un año, el estallido social, el malestar social, las estadísticas que arroja el DANE, entre otras me gustaría tener al señor del DANE actual aún en mi gobierno, y les doy esa chiva. Esas estadísticas lo que te van mostrando fríamente, porque todo número es frío, pues que el hambre creció pavorosamente. 1 de cada 5 niños hoy está desnutrido. La pobreza está en el 40%. Tú sales a la calle y ya cuenta 10 personas, 4 son pobres. Y eso sin ir a las regiones pobres, donde ya los porcentajes son del 80 y más %. Entonces, tenemos en realidad una catástrofe social. Eso ha hecho crecer la inseguridad, la entrega del país a las bandas multicrimen, la muerte cotidiana, el robo cotidiano. Va generando una desesperanza, la política cada vez más degradada. ¿Qué son los otros videos que esos de los cuales ustedes no van a hablar? Discúlpenme que se los digan, pero no van a hablar. Pero ¿qué es eso sino la demostración de una degradación de la política profunda, que es la que tiene Colombia? Si Colombia sigue por ahí, y eso es lo que vamos a decidir, pues yo la verdad no le veo mayor esperanza al país. Pero si Colombia decide cambiar, que es lo que yo estoy proponiendo, entonces tenemos una posibilidad inmensa como nación de ser más ricos, y los ricos más ricos, pero también los pobres dejar de ser pobres. Tenemos unas posibilidades de ser una sociedad más equitativa, de tener derechos. Lo he demostrado a través de las discusiones de mis propuestas, que podemos lograr que toda la juventud pueda entrar a una universidad, que podemos lograr que los viejos de este país puedan elevar sus pensiones de acuerdo al índice de crecimiento del salario mínimo, o que los que no tienen pensión, que son la mayoría, puedan tener, así sea, medio salario mínimo. Eso es populismo, no, porque he demostrado cómo se obtendrían esos recursos si se hace una reforma pensional. Es un camino hacia más justicia, hacia que la sociedad tenga más oportunidades, a que podamos construir paz, porque es así como se construye paz. La paz no es más sino que la gente tenga oportunidades en su propio país, y ese camino es por el cual yo pido que se vote por mí. El otro camino nos lleva más a las tinieblas, más a la degradación. Démosle la oportunidad a Colombia de poder rehacerse a partir de producir, a partir de conocer, a partir de darnos la mano en un gran pacto y acuerdo nacional que establezca las bases reales de la paz en Colombia. Por eso es que yo considero que habría que votar por la acción, la opción que representa Francia Márquez y que represento yo en la campaña presidencial. 9:54, doctor Gustavo Petro, gracias por estos minutos. Lo quiero despedir, pero quiero ratificar lo que usted nos acaba de decir en esta última pregunta. Para usted, Juan Daniel Oviedo Arango, actual director del DANE, ¿sería parte de su gabinete, o perdón, de sus miembros de gobierno, de su equipo de gobierno? No, pues yo no le he dicho a él, no, esto es una chiva también para él.
No sé si quiera o no quiera, ni idea. Pero a mí me parece un buen funcionario. Lo he visto. Pues yo tengo que recurrir a las estadísticas todos los días cuando salen y he mirado un poco el trasfondo profesional del trabajo de él. No sé qué corriente política será, me imagino que uribista, pero eso no importa, digamos, a mí me parece un buen profesional. Me gustaría que continuara esa labor. Muchas gracias, doctor Gustavo Petro. Mucha suerte el próximo domingo y quedamos en contacto con usted para evaluar qué pasa el día después, para estar aquí con los oyentes de RCN Mundo el día lunes y en la próxima semana evaluando lo que ha sucedido el domingo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y a sus oyentes, muy amables.